Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre lo que es la valoración de puestos en el marco de la Ley 3709 de no discriminación salarial. El primer punto que quiero revisar es cuáles son esas exigencias que tiene la ley hacia las empresas en cuanto a lo que es la no discriminación salarial. Como primer punto, todas las empresas están de forma general obligadas a contar con una estructura salarial internamente equitativa, es decir, que la distribución que hagan de su masa salarial sea en función del valor que aportan los puestos al logro de los objetivos de la empresa y que a trabajo de igual valor haya una igual remuneración. Este es el principio que está detrás de la Ley 3709. La siguiente exigencia viene como resultado de contar con una estructura internamente equitativa, a la cual vamos a llegar a través de la valoración de puestos, ¿no? Cuando hacemos la valoración de puestos, luego vamos a elaborar un documento llamado cuadro de categorías y funciones, en el cual vamos a vaciar información sobre en nuestra planilla, los cargos, las categorías en las cuales estamos agrupando estos cargos, las razones por las cuales estos cargos están agrupados, qué es lo que los hace símiles, las remuneraciones y el valor de los puestos, entre otros elementos. Este valor de cada uno de los puestos va a venir determinado por este proceso de valoración de puestos que venimos conversando. El tercer punto o la tercera exigencia es contar con una política salarial. Es decir, la empresa debe contar con un documento en donde estén establecidos cuáles son los criterios a través de los cuales se determina la remuneración en la organización. Cuáles son esos elementos o criterios, factores que consideramos para, una vez que ingresa una persona, establecer su remuneración dentro del puesto que va a ocupar y posteriormente cuáles van a ser esos criterios a través de los cuales se van a realizar promociones, incrementos salariales, entre otras cosas. El cuarto punto sería la comunicación de esta política salarial al personal, es decir, todas las personas dentro de la empresa deben ser conscientes de esos criterios a través de los cuales se establece la remuneración dentro de la empresa. Esta comunicación puede hacerse por diversas vías, podemos estar hablando de correos electrónicos, capacitaciones, entre otras, pero lo importante es que exista un sustento sobre la realización de esta comunicación. Y finalmente, se necesita, dentro del marco de la ley, un sustento objetivo cuando existan diferencias salariales. Es decir, si dentro de nuestra planilla existen personas que tienen cargos dentro de una misma categoría, en donde existe una diferencia marcada salarial, debemos tener algún sustento que nos permita justificar esa diferenciación. Estos sustentos tienen que estar enmarcados en criterios objetivos. ¿Cuáles son, de acuerdo al Ministerio, estos criterios objetivos? Bueno, podríamos estar hablando de que la antigüedad, esta persona tiene una mayor remuneración porque tiene más tiempo dentro de la organización, o podríamos estar hablando de un grado académico distinto, entre otros elementos. En líneas generales, entonces, estas son todas las exigencias que tiene la normativa 3709 que exige a las empresas la no discriminación salarial. Para llegar al cumplimiento de todos estos elementos, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos realizar una valoración de puestos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta herramienta nos ayuda, ¿sí?, a cumplir la ley de no discriminación salarial, pero adicionalmente es una herramienta de gestión importante para toda organización. Independientemente de la normativa, toda empresa debería tener valorados sus puestos para que la distribución de los salarios sea equitativa y sea realmente en función de aquello que estamos buscando. La valoración de puestos nos permite rentabilizar ese monto de la planilla, que muchas veces es uno de los más cuantiosos dentro de los gastos de la organización, y a través de una distribución adecuada y alineada al logro de los objetivos de la empresa estamos rentabilizando eso y haciéndolo una inversión y no un gasto. Entonces es bien importante que veamos la herramienta de valoración de puestos no solo como un cumplimiento normativo, sino además también como una herramienta de gestión que nos hace ser más eficientes en nuestro gasto. Y adicionalmente,
vamos a tener un impacto positivo dentro del clima organizacional. ¿Qué es lo que sucede? Si nuestros puestos no están remunerados de forma equitativa, las personas se van a sentir discriminadas y al momento de yo sentir que estoy cobrando menos que mi compañero, voy a tomar la justicia por mis manos y voy a decir, bueno, si trabajamos lo mismo, hacemos lo mismo y él cobra más, entonces yo voy a trabajar menos para hacer justicia, ¿no? Y además voy a hacer ese efecto de manzanita podrida, comentando por aquí y por allá lo que está sucediendo, y esto va a afectar en general el clima de la organización. Entonces, muy importante esta herramienta no solo para el cumplimiento legal, sino también para una correcta gestión de la organización y del clima dentro de la empresa. Ahora pasamos a lo que es la definición de una valoración de puestos. ¿Qué es la valoración de puestos? Es aquel proceso a través del cual vamos a analizar y comparar todos los puestos de la empresa para determinar cuál es su valor relativo dentro de la organización y a partir de ello poder distribuir la masa salarial que tenemos. Para realizar esta valoración de puestos existen diversas metodologías. Podemos estar hablando de metodologías cuantitativas y cualitativas. En específico, la normativa para no discriminación salarial establece como buena práctica el trabajar la metodología de puntos y factores, que es de la cual vamos a estar hablando. En esta metodología se establecen criterios, factores y subfactores que son importantes para la consecución de los objetivos de la empresa. Y a través de la valoración de cada puesto en función de estos factores o criterios, se determina el valor relativo, ¿ya? Ahora quisiera que revisemos, ya conociendo cuál es el objetivo de una valoración de puestos y qué es en sí misma, quisiera que pasemos a revisar el paso a paso para realizar una valoración de puestos. Este es el paso a paso a través del cual nosotros, desde EY, trabajamos la valoración de puestos de nuestros clientes. Empezamos con el primer punto, con la creación de un comité de valoración. Es decir, vamos a armar un equipo que lidere todo el proceso de valoración y que se asegure de que está bien ejecutado y de que además se implementa de forma correcta. ¿Cómo debe estar constituido este equipo? Pues deben ser personas que conozcan de fondo lo que se realiza en la organización, que conozcan esa estrategia o ese norte hacia dónde van y tengan claridad del aporte de los distintos procesos dentro de la ejecución de la misión de la empresa. Una vez que tenemos constituido este equipo, se pasa a la determinación de los factores y subfactores. Es decir, en conjunto, todas estas personas suelen ser típicamente los distintos gerentes que hacen bien en la organización o personas que tengan muchísimos años en la empresa y conozcan bien de fondo todo lo que se realiza en la empresa. Con ellos nos sentaríamos a determinar cuáles son esos factores que impactan o que impulsan el logro de los objetivos de la empresa. Dentro de estos factores podemos estar hablando de algunos estándar o típicos para la mayoría de las organizaciones y otros que quizás van a estar más vinculados a la realidad y a la estrategia de la propia organización. Cuando hablamos de factores que son más estándar, podríamos hablar, por ejemplo, de el grado académico. El grado académico es un factor que va a impactar cuando nosotros determinemos o distribuyamos la masa salarial, ¿cierto? Aquellas personas a las que se les exige un nivel de grado más elevado, una maestría, por ejemplo, van a recibir una mayor puntuación en este factor y otras que tienen una exigencia menor, pues van a recibir una menor puntuación. Este factor, por ejemplo, es muy común en todas las organizaciones, salvo que estemos hablando de una organización muy disruptiva, ¿no? Que ahora decida decir, oye, mira, no, el grado académico ya no es importante para mí, yo me decanto más por la experiencia, por ejemplo. Una vez que hemos determinado todos esos factores y subfactores, vamos a pasar a ponderarlos, es decir, tenemos que establecer cuál es el grado de importancia de cada uno de ellos dentro de la organización, ¿no? Hay elementos que tienen más peso que otros, aquellos, por ejemplo, no sé, pongamos el manejo de recursos dentro de la organización, de recursos financieros, o el impacto en la satisfacción del cliente, o los años de experiencia. Puede haber muchos factores que sean más importantes considerando aquello por lo que la empresa está trabajando, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese proceso, por eso es muy importante este equipo, este comité de valoración,
para que podamos llevar a cabo esa ponderación de la forma más concienzuda posible. El siguiente punto es graduar esos factores y subfactores, perdón. El siguiente punto es graduar los subfactores. ¿Y qué es esto? Es decir, vamos para los distintos factores que tenemos, cada uno de los subfactores, determinar en qué medida lo debe tener un puesto. Pensemos, por ejemplo, si estamos hablando que un subfactor es el nivel de idiomas, inglés, por ejemplo, entonces la graduación de este factor va a ser, por ejemplo, el nivel básico, el nivel intermedio o el nivel avanzado que podamos exigir a nuestros colaboradores, a los distintos puestos, porque aquí estamos hablando en específico de los puestos. Cada uno de los subfactores van a ser graduados de esta forma. Si hablamos, por ejemplo, de años de experiencia, entonces vamos a tener rangos. No sé, el primer rango es, no sé, menos de 1 año de experiencia, el segundo va a ir de 2 a 5 años de experiencia, el tercero de 5 a 8 y así, de acuerdo a cómo estén configurados los descriptivos de puesto de nuestra organización. Luego que ya tengamos definidos los factores, hayamos ponderado, hayamos graduado, entonces vamos a pasar a valorar cada uno de los puestos. Esto debemos hacerlo uno a uno, pensando además en que la posición no está ocupada en este momento. Es importante que nos quitemos el sesgo de la persona, que pensemos en el puesto como si estuviéramos seleccionando a una persona de cero, como si estuviésemos construyendo la empresa de cero y digamos, ok, para cumplir con estas responsabilidades de este puesto, ¿qué necesito yo? Una persona que tenga cuántos años de experiencia, qué nivel de inglés, qué nivel de orientación a resultados, etcétera, según los factores que hayamos determinado para la organización como importantes, ¿no? Es importante que no hagamos el proceso, cuando empezamos la valoración, que lo hagamos uno a uno y no en simultáneo, porque de pronto podríamos estar sesgándonos por la comparación del puesto. La comparación viene posteriormente. Primero lo hacemos uno a uno. Ya teniendo esa valoración de puestos y viendo cuánto aporta cada una de las posiciones al logro de los objetivos de la empresa, pasamos a realizar ese análisis de equidad. Es decir, a ver cuál es esa correlación que existe entre el valor que tienen cada uno de estos puestos y la remuneración que están recibiendo. Y en función de ello es donde vamos a ver las dispersiones o esas desviaciones que pudiera haber y que pudieran ser identificadas o jalar el ojo del fiscalizador al momento de tener una inspección. Y que además, como dije hace un ratito, nos pudieran generar algún tipo de impacto en el clima organizacional. Con todo esto ya podremos haber identificado cuáles son los puestos sobre los que tenemos que actuar, cómo es la valoración de todos nuestros puestos de trabajo y podemos definir nuestra estructura salarial de forma adecuada, garantizando la equidad interna. Finalmente les quería mostrar un poco de lo que venimos hablando, ¿no? Esto sería, por ejemplo, una tabla con los factores y subfactores que podrían estar considerándose al momento de valorar. Estamos hablando aquí de 4 factores, por ejemplo, conocimiento, esfuerzos, responsabilidades o condiciones que impactan en los distintos puestos que están dentro de la organización. Si hablamos de conocimiento, que es el factor, tendríamos como subfactores, por ejemplo, la formación, la experiencia, competencias técnicas o especializadas, idiomas, temas digitales, gestión de proyectos, entre otros temas de conocimientos que podrían impactar en el logro de los objetivos de la organización. Tenemos otros temas que también son importantes considerar al momento de distribuir la remuneración, ¿no? El esfuerzo físico, personas que tienen mucho tiempo de pie o están en condiciones peculiares, pues también se tienen que considerar, o la responsabilidad sobre personas, recursos materiales, información confidencial, entre otras cosas, ¿no? Por ello es importante que nos sentemos al momento de definir nuestra tabla de valoración con la conciencia de que es importante para la organización y por eso es tan importante o es crítico la constitución del comité. Con esto ya podríamos trabajar entonces nuestra valoración de puestos para dar cumplimiento a la ley de no discriminación salarial. Era lo que les queríamos mostrar hoy. Cualquier duda, están nuestros correos en pantalla. Muchísimas gracias por su atención.